Hola, bendiciones. Les saluda el pastor Juan Manuel Uzcategui desde Bucaramanga, Colombia, pastor de la iglesia A Manos Llenas, y hoy con nuestro discipulado. Hay dos versículos en la Biblia que me motivan hoy a comenzar con esta serie del discipulado. Por un lado, en Romanos capítulo 12, verso 2 dice que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto indica que Dios desea lo mejor para nosotros. Esto indica que el deseo de Dios es que nosotros vivamos bien, disfrutemos la vida y que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Pero por otro lado, en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Quiere decir que la buena voluntad de Dios para con nosotros se echa a perder, no la disfrutamos, no la llegamos a experimentar, a vivir, porque nos falta conocimiento, por ignorantes. La Biblia nos está diciendo que nosotros por ignorantes dejamos de disfrutar de todo lo bueno que Dios creó, hizo para nosotros y por nosotros, por ignorantes. Y entonces, en aras de esa gran verdad que hoy estamos viviendo y viendo con nuestros propios ojos, porque el deseo de Dios es que vivamos de alegres, felices, contentos, en paz, que nada nos falte, pues he decidido comenzar con este discipulado. Voy a intentar todos los días hacer una lección, pero la idea es ¿cuál? Salir de la ignorancia. Ahora quizás me pueden decir, pero no, nosotros no somos ignorantes, estamos viviendo en el tiempo más brillante en cuanto al conocimiento, sí, pero quizás de las matemáticas, quizás de la filosofía, de la medicina, de tantas otras cosas, pero menos de la palabra de Dios, porque la ignorancia a lo que se refiere la escritura es al conocimiento de las instrucciones que Dios nos deja a través de su palabra para que nosotros podamos llevar una vida plena, abundante, feliz. Y esa es la intención, eso es lo que me mueve a mí a hacer este discipulado, que, y perdónenme, no los quiero ofender, pero salir un poquito de esa ignorancia de la cual nos está diciendo hoy la escritura que tenemos, y que por causa de esa ignorancia pues no somos las personas que el Señor quiere que nosotros seamos. Bienvenidos al discipulado. Tenemos un correo electrónico a manosllenasiglesia@hotmail.com. Nos puede escribir, hacer sus sugerencias, responder las preguntas que dejamos del seminario o del discipulado, perdón, responder las preguntas, hacernos las sugerencias, inquietudes, inclusive si tienen alguna necesidad y desean que nosotros elevemos una oración por usted, con muchísimo gusto, para eso estamos. Nos escribe, nos hace saber, si quiere nos cuenta la necesidad, si quiere no nos cuenta la necesidad. El caso es que vamos a orar por esa necesidad que usted tiene, y para cualquier cosa que podamos servir, con muchísimo gusto. Correo electrónico, Facebook, WhatsApp, más 57 311 46 29 25 8. Estamos para servirles. Y vamos a comenzar con el discipulado hoy. La primera lección, porque todo comienza por el principio. Vamos a mirar y a revisar cómo fue que comenzó todo. ¿Quién comenzó todo? ¿Por qué se comenzó todo? Y vamos a mirar qué dice acerca del principio de todas las cosas. Y vamos a mirar entonces, le hago una sugerencia, por favor, más que una sugerencia. Si usted quiere hacer este discipulado, pues hágase a su Biblia, bien sea en su celular, en su tableta, donde quiera tenerla, o en físico, en la Biblia, para que usted lea su Biblia y no la mía, sino la suya, y verifique que lo que yo estoy diciendo, pues ahí está y es verdad. Hágase a un lapicero, a un cuaderno, a un blog, a unas hojas, para que apunte todo lo que usted le cause curiosidad, para que apunte las citas bíblicas, para que revise después a ver qué o cómo le pareció el discipulado, la lección. Vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, que dice así: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre. Hagamos. ¿Quiénes? Ahí hay varias personas. Y miren la intención: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay una reunión, varias personas que se ponen de acuerdo para crear
al hombre. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted mira en el verso 1 de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y en las tinieblas estaban todas la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo. ¿Y qué están haciendo? Poniéndose de acuerdo para crear al hombre. Luego, nosotros no somos el resultado de la evolución, por favor, no siga creyendo en eso. La Biblia está diciendo que nosotros fuimos creados por las manos poderosas de nuestro Padre Celestial. La Biblia enseña que nosotros somos creados y no hemos evolucionado de una especie a otra especie. Lo único que parece ser que ya no evoluciona es la evolución misma. ¿Por qué? Porque hoy en día no vemos que nada evoluciona. Hoy vemos transformaciones, cambios, por supuesto que sí, pero el hombre no evoluciona del pez, del lagarto, del mono a hombre. No, el hombre es hombre porque lo crea Dios tal cual, semejante a su imagen y a su semejanza. Somos a la imagen, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu que tenemos alma y que vivimos en un cuerpo. Pero el Señor nos crea por amor y para que lo amemos, y nos crea para que mantengamos con Él una relación personal, de amistad con el Creador, de amor, y pone al ser humano en un lugar donde nada le hace falta, donde tiene todas las cosas, donde donde el hombre no conoce el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el afán, no, para nada, donde el hombre, el ser humano vive tranquilo, próspero, habita en medio de todo y autorizado por el Padre de administrar, sojuzgar todas las cosas, amo y Señor de la naturaleza, de la fauna, de la flora, amo y Señor de todas las cosas, que disfrutara de todo. Pero le hace una recomendación, le dice que de un solo árbol, hay un solo árbol en ese lugar, en ese jardín, del cual Adán y Eva no podían comer, porque si comían iban a morir. Y si comían de ese fruto, ciertamente morirían. Y dice en el libro de Génesis capítulo 16-17 que el Padre les hace la advertencia a Adán y a Eva y les habla acerca de las consecuencias que los llevaría si ellos desobedecen el mandato de Dios de no comer de ese árbol del bien y del mal. Dios no nos dice las cosas por mal, ni por egoísta, ni por envidioso, ni porque no desea que nosotros seamos felices. Por supuesto, el deseo de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él desea lo mejor para nosotros. Nos advierte que si nosotros hacemos determinadas conductas, el resultado, la consecuencia van a ser funestas. Pero también nos dice, pero de lo demás, disfrútenlo, vivan felices, contentos, alegres, prósperos, exitosos. Y entonces en ese contexto, Adán y Eva viven tranquilos, viven felices, porque cuentan con todo, un paraíso, con todas las cosas habidas, imaginables y no imaginables. Ahí estaba todo. Y vivían en completa paz, en felicidad total. Pero no pasó mucho tiempo. Los estudiosos dicen inclusive que fueron horas, pocas horas después de estar ahí plantados en el jardín del Edén, que aparece Satanás a las pocas horas y encuentra quizás a Eva un poco retirada de Adán y comienza a hablarle a Eva y comienza a decirle: Dios les mintió, Él es un mentiroso, no es cierto que ustedes el día que coman de ese árbol van a morir, al contrario, el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que Él. Y comienza a crear o a inyectar o a sembrar la cizaña en el corazón de Eva, a hacerla dudar, y empieza Eva a mirar el fruto y comienza a ver que el fruto efectivamente
parecía rico, codiciable, delicioso, y comienza a mirar el fruto con ese deseo, con esas ganas, y el diablo a hablarle al oído de que no va a pasar nada, de que tranquila. Mire cómo en esa época engañó a Eva, y cómo hoy en día Satanás nos está engañando a nosotros, haciéndonos ver que Dios es un mentiroso, y haciéndonos ver que lo que nos está diciendo Dios que no hagamos es delicioso y que nada va a pasar, que lo que pasa es que es un Dios mentiroso, egoísta, que no desea que nosotros vivamos bien, que seamos felices, y crea la cizaña en Eva, y entonces Eva come del fruto y le da de comer al hombre. A Adán le da de comer del fruto, y entonces ocurre lo que efectivamente el Padre les había dicho que iba a ocurrir, porque Dios es Dios y Él no miente, y lo que dice Dios es verdad y se cumple. Y entonces ellos comieron del fruto prohibido y efectivamente pecaron, desobedecieron, y como consecuencia de haber comido del fruto, de haber desobedecido a la palabra de Dios, entonces Dios sienten vergüenza, se esconden de Dios, viene Dios y los busca y les pregunta qué ha pasado, y entiende que el hombre, que lo que ha hecho efectivamente estuvo mal hecho, sienten vergüenza, tratan de cubrirse porque se ven desnudos, y entonces vienen las consecuencias del pecado. Efectivamente son expulsados del jardín, son echados fuera del jardín, y viene sobre el ser humano las maldiciones, las consecuencias del pecado. A Eva, entre otras cosas, empezó a parir sus hijos con dolor. Adán empezó a trabajar, pero el trabajo se le hizo dificultoso, y entonces ya con el sudor de su frente, antes trabajaba, pero no le costaba el esfuerzo, el sacrificio, porque la tierra quedó maldita y comenzó la tierra a tener aridez, sequedad, y entonces ya es un esfuerzo, un sacrificio, un dolor, lo que le hace o le causa el tratar de alimentarse. Antes lo tenían todo, ahora les toca a ellos conseguirlo todo. Las consecuencias del pecado, y entonces por esa desobediencia viene la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y ese pecado se transmite ya no solo en Adán y Eva, sino en todas las generaciones. El pecado es la transgresión deliberada de las leyes o mandamientos de Dios. Eso es pecado. Y entonces el pecado entra en la raza humana. Todos nacemos pecadores. No hay uno solo, o hubo uno solo que nació sin pecado, pero de eso vamos a hablar después. No hay uno solo que pueda decir, no, es que yo soy sin pecado, yo no es cierto. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Por qué? Porque hemos pecado, todos hemos pecado, y como hemos pecado, hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ya no tenemos amistad con el Padre, ya no tenemos una relación con Dios, estamos apartados, estamos en enemistad con Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. ¿Quién no ha dicho una mentira en la vida? Y si ha dicho una sola, eso ya lo convirtió en mentiroso. ¿Quién no le ha quitado o se ha quedado con algo que no es suyo, que no le pertenece? Y si lo ha hecho, por barato que haya sido el objeto, por insignificante que a usted le parezca, eso lo convirtió a usted en un ladrón. ¿Quién no ha tenido pensamientos de pronto inadecuados? Eso nos convierte en adúlteros, fornicarios. ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano? Blasfemos. Ante el juicio de Dios seríamos como culpables, porque todos sin excepción hemos pecado y estamos destituidos de Dios, estamos en enemistad con Dios, estamos separados de Dios. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Pero entonces dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, de tal manera Dios amó y ama su creación, al hombre, al ser humano, que entonces idea o crea o planea la manera de salvar
al ser humano, de salvarnos ya de la muerte, del pecado, de la condenación eterna, e idea un plan para que nosotros a través de ese plan pues podamos tener vida eterna, vida en abundancia, volver a tener amistad con Dios, volver a tener comunión con el Padre. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Dios solo tiene un hijo y ese hijo se llama Jesucristo, y lo entrega, lo manda a la tierra para que venga a la tierra y pague por nuestros pecados con su propia vida. Dios hecho carne, sin pecado alguno, vino a morir en la cruz del Calvario, la peor de las muertes, la más dolorosa. Vino a derramar gota a gota toda su sangre para pagar por el pecado de toda la humanidad y volver a acercarnos en amistad con el Padre. Dice la Escritura que todo fue hecho por el Señor y para el Señor, y vino en rescate de los que se habían perdido. Él vino no por los sanos, sino por los perdidos, a darnos vida, a darnosla en abundancia. Él vino a la tierra porque Él quiere, el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, salvarnos de las consecuencias del pecado, lavarnos de nuestro pecado, y que ya lavados de nuestro pecado, tengamos de nuevo una comunión, una perfecta relación con el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Dijo: yo soy el camino. Eso de que todos los caminos creen en Dios, lo llevan a Dios, eso es mentira. Que todas las religiones lo llevan a Dios, eso es falso. Solo hay un camino, no hay dos ni tres, solo hay un camino, y ese camino se llama ¿cómo? Jesucristo. Solo hay una verdad, no hay muchas. Si hay una verdad, las demás son mentiras. Y solo hay una verdad. ¿Y la verdad cómo se llama? Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y la verdad se llama Jesucristo. El camino, la verdad, y nadie tiene vida sino a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Es el único que nos conduce al Padre. Nadie llega al Padre sino por Él. Si usted está intentando llegar a Dios a través de una santa, a través de un santo, a través de un Dios que no se llama Jesucristo, que es un falso Dios, cualquier otro que no sea Jesucristo, si usted está intentando llegar al Padre a través de algo o de alguien que no se llame Jesucristo, usted está perdiendo el tiempo por ignorancia. Está intentando llegar a Dios, pero no lo está consiguiendo, porque el único camino que lo conduce al Padre se llama Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Solo por el Señor Jesucristo llegamos al Padre. Somos ignorantes y nos acercamos quizás a una religión y creemos en alguien porque nos dijeron que creyéramos en esa persona, y quizás de alguna forma creímos, pero nos engañaron a la hora de la verdad, porque nos están haciendo tomar un camino que no es Jesucristo y que no nos lleva al Padre, sino por el contrario, nos lleva al infierno, a la condenación eterna. Grave, gravísimo, la mentira, el engaño de muchas religiones, el engaño de muchas personas hacia las que inocentemente, pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Creen en lo que les dicen, pero ¿por qué creen en lo que les dice? Verifiquen en la palabra de Dios, que son las instrucciones que el Señor dejó para que nosotros conociéramos la verdad y que nadie nos viniera a engañar. Verifíquelo. Nadie va a Dios, nadie va al Padre por una religión, nadie. Solo se va a través de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque según 1 de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6, porque hay un solo Dios. Ojo, no hay más Dios, un solo Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nadie, mi hermano, lo están engañando. Nadie lo conduce al Padre si no es Jesucristo. Nadie. El único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Yo no tengo por qué orarle a otra persona. Yo no tengo por qué hablar con otra persona que no sea Jesucristo, porque todas mis oraciones que yo haga a otra persona, porque solo hay un Dios, no hay más. Así crea usted lo que crea. Si usted está haciendo oraciones a otra persona distinta del Señor Jesucristo, permítame, pero perdóneme, usted está ignorando las Escrituras. Y peor que eso, además de eso, perdiendo su tiempo. Y peor que eso, su alma se está perdiendo. Porque solo hay un camino que lo conduce al Padre. Solo hay una verdad. Y solo hay una vida. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más, no hay otro. Y mire lo que ocurre. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12, mírelo en su Biblia, léalo en su Biblia, examínelo en su Biblia. Eso de que todos son hijos de Dios, falso, mentiras. No todos son hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios son los que recibimos, los que aceptamos, los que creemos en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Si creemos, si hemos depositado la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos contados a partir de ese instante como hijos de Dios, adoptados o adoptivos. Solo hay un hijo, y a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a constituirnos hijos de Dios por medio de Cristo. Nadie es hijo de Dios si no tiene la fe puesta en el Señor Jesucristo, por religioso que sea, por buena persona que piense ser, que entre otras cosas no lo es, con toda seguridad. Por más que piense, que crea que es un hijo de Dios, como están diciendo por ahí, que todos son hijos de Dios, no es cierto, no es cierto, es falso, mentiras. Los únicos que son hijos de Dios, contados como hijos de Dios, que les dio la oportunidad, el derecho, el privilegio de convertirse en hijos de Dios, son los que aceptan, los que reciben, los que ponen su fe en el Señor Jesucristo y en nadie más. En nadie más. Porque Jesucristo es el que nos lleva al Padre, es el que pagó por sus pecados y por los míos. Es gracias a que derramó su sangre en la cruz del Calvario que mis pecados, los que había cometido antes de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, fueron ya perdonados. Ya no soy un pecador. A partir del momento en que yo acepto a Cristo, ya no soy pecador, ahora soy hijo de Dios, contado como hijo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. No es que yo voy a la ceremonia, no es que yo voy a tal cosa, no es que yo me porto bien, no es que yo, no es por obras. Nadie puede ganarse por sus propios méritos la salvación eterna, nadie. Los únicos que van o que reciben esa salvación, esa vida eterna, esa vida en abundancia, son los que ponemos y depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Le decimos: Señor Jesucristo, creemos en tu obra, en tu sacrificio, en tu muerte. Creemos que derramaste tu sangre por mis pecados, pagaste por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Yo debía morir por mis pecados, y Cristo tomó mi lugar y se sacrificó por mí para que mis pecados fueran lavados, perdonados. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 es la invitación o el pedido o el llamado del Señor Jesucristo a nuestro corazón. Él está golpeando la puerta. Eso de que nosotros buscamos a Dios no es cierto. Es Él el que nos busca a nosotros, y Él está tocando a las puertas de su corazón. Nosotros no tocamos a las puertas del corazón de Dios. Es Dios el que viene a tocar a nuestras puertas.
y escuchamos la voz de Dios, pero dice, si alguno abre la puerta, es una decisión personal, nadie puede salvar a otro, tiene que ser personal la decisión, y usted decide si recibe al Señor Jesucristo en su corazón o lo rechaza. Ábrale las puertas de su corazón al Señor Jesucristo. Dígale, yo te recibo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, eso es lo que nos hace tener vida eterna, eso es y nadie más. Y no por obras, no porque me porte bien, claro, eso después lo vamos a explicar, pero no son por obras. Yo no me merezco la salvación por lo que yo pueda hacer, porque al contrario, todo lo que he hecho a la larga ha sido malo. Mentiras, engaños, robos, traiciones, blasfemias, adulterio, fornicación. Pero gracias a Jesucristo, que Él muere por nosotros, somos salvos, tenemos vida eterna, si lo aceptamos, si lo recibimos en nuestro corazón, si depositamos en Él toda nuestra fe. Si usted cree que Jesucristo vino, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vino a la tierra, se entregó por usted y por mí, fue crucificado, murió. Él se entregó, él si hubiera querido, él se entregó, él muere por sus pecados, por los míos, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dijo el Señor Jesús en la cruz, consumado es, ya no hay nada más que hacer, ya lo que se tenía que hacer se hizo, y con su muerte paga mis pecados. Si yo lo acepto, si yo acepto ese sacrificio, porque si yo rechazo ese sacrificio, pues mis pecados no van a ser perdonados, no me acerco a Dios, y mucho menos voy a ser contado como hijo de Dios. En alguna ocasión alguien preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ponga su fe en Él. Pero no es solo creer que existe. No, usted necesita creer que Él murió por usted, que en la cruz del Calvario derramó su sangre por sus pecados, por los míos, y que gracias a que Él vino y tocó a mi corazón, yo lo recibo, lo acepto como mi Señor y Salvador. Él me salva, porque antes estaba condenado, y eso lo vamos a ver después, pero estaba condenado, había condenación en mí. Me salva, me da vida eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. Usted, de las personas que creía que era hija de Dios porque existe, porque respira, porque vive, no. Usted es hijo de Dios siempre y cuando acepte, reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. De lo contrario, pena, perdóneme, pero no lo es. Y está siendo engañado, o por ignorante se está perdiendo. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y esa es la intención, que hoy, a la luz de las Escrituras, tengamos el conocimiento suficiente para decirle: Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, entra en mi vida, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, Padre, gracias porque soy tu hijo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, yo lo invito a que cierre en este preciso instante sus ojos y abra sus labios y hable esta oración. Señor Jesucristo, hoy te abro las puertas de mi corazón. Entiendo el sacrificio en la cruz del Calvario. Necesito de ti, Señor, para que mis pecados sean perdonados. Te recibo como mi Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy soy contado como un hijo tuyo. Soy de la familia de Dios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, hoy, en este instante, hay fiesta en el cielo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. No se les olvide, escríbanos al correo electrónico amanosllenasiglesia@hotmail.com. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Va a estar transmitido por Iglesia a Manos Llenas, o suscríbase o agréguenos en su Facebook a Manos Llenas Iglesia, y
comuníquese o comuníquese con nosotros por el WhatsApp más 57 311 46 29 25 8. Los espero en la próxima lección. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo y doy gracias a Dios Padre en esta hora por cada uno de ustedes. Hasta pronto y que el Señor los guarde. Chao.